Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en el preguntas y respuestas del mes de agosto. Eh, el día de hoy tenemos 5 preguntas muy interesantes como siempre y vamos a iniciar con la que dice así. ¿Cuál es la causa del abandono del medium por parte de los espíritus? Vamos a ver qué nos puede decir al respecto Silvia. Silvia, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Me dices cuál es la causa del abandono del medium por los espíritus, que los espíritus abandonen al medium. Correcto. Los espíritus, si estamos hablando del espíritu, del espíritu protector o nuestro espíritu guía, o de los espíritus en general. Si es del espíritu guía, quizás se aparte por la conducta o por la moral del individuo, ¿no? Si es que él no escucha sus consejos, quizás se aparte, se aleje de ver que son inútiles sus recomendaciones y toda la influencia que él está tratando de ejercer en él para que vaya por el buen camino, pero jamás, pero jamás lo abandona, porque siempre está pendiente. Vigilante, de cuando en cuando trata de susurrarle alguna idea que lo haga reflexionar, pero abandonarlo, no. Al menos su espíritu guía, no. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Silvia. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuál es la causa del abandono al medium por parte de los espíritus? Te escuchamos, Rosalía. ¿Cuál es tu opinión? Buenas noches, queridos hermanos. Mi opinión es que el espíritu superior, el espíritu guía, en este caso, cuando nacemos, se nos asigna un espíritu guía. Y este espíritu, por más que el medium no tenga un comportamiento adecuado, está siempre cerca de él. De repente, cuando ya haya agotado todos sus consejos, sus recomendaciones, esté orientando de todas las formas que cabe dentro de estas recomendaciones, de estas sugerencias y persiste este medium, bueno, aun cuando no sean medium, siempre tenemos un espíritu guía que nunca se va a apartar de nosotros. Él está ahí atento a que nosotros recapacitemos, reflexionemos y sigamos el buen camino y los buenos consejos que este espíritu superior nos da, ¿no? Por eso tenemos nuestro guía, que no nos abandona nunca, ya sea medium o una persona común y corriente. Se refiere a mediunidad, pues en los que tienen la mediunidad ostensible, porque también es cierto que todos somos medium, ¿no? Todos tenemos algún tipo de mediunidad. Esa sería mi respuesta, Ana C. Gracias, Rosalía. Voy a repetir más una vez la pregunta. ¿Cuál es la causa del abandono al medium por parte de los espíritus? Bueno, normalmente cuando los espíritus se apartan, los espíritus estamos hablando de los espíritus benefactores, de los espíritus guías, ¿no? Es cuando se hace un mal uso de la mediunidad. Eh, Normalmente los espíritus abandonan al medium cuando hay eh, el ejercicio de una mediunidad con vanidad o con fines ambiciosos, con fines de lucro, de comercio, ¿no? O cuando se niega también a transmitir eh, lo que en realidad es el espiritismo, cuando no colabora, cuando no quiere colaborar también con la producción. Cabe decir, la producción me refiero a cuando no quiere colaborar en un trabajo o se niega al ejercicio de la mediunidad. Entonces, esos medios que vienen ya con la misión de trabajar
y se niegan a esto, pues los espíritus benefactores los abandonan, ¿no? Los espíritus guías los dejan de lado y pasan pues a tomar cuenta de esos medios que en realidad están dispuestos a trabajar, ¿no? Entonces, si el espíritu, estos espíritus ven que el medio no corresponde realmente a los propósitos por el cual se le dio la facultad, no aprovecha las instrucciones que le dan, las inspiraciones, ¿no? Que serían los consejos. A través de la inspiración vienen los consejos de esos espíritus sabios, de esos espíritus benefactores, de los espíritus guías, ¿no? Que le dan, porque constantemente a un medium, así como a todos nosotros, pero de una manera especial a los medios, se les es dada esta inspiración de los espíritus guías para que ellos puedan tener un buen desempeño. Entonces, si los espíritus sabios ven que ese medium no tiene ningún interés de realmente trabajar dentro de lo que es eh, dado por la doctrina, dentro de lo que debe ser correcto, como es el no tener fines ambiciosos, como es el no uso de la mediunidad por vanidad, entonces ellos se apartan, ¿ok? Esa es mi respuesta entonces. Ellos buscarían a otro, a un medium digno de recibir la asistencia para que así también pueda repasar esa facultad ya más asistida por ellos y pueda ejercer la mediunidad como forma de caridad. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería el afecto de los espíritus por determinadas personas es exclusivamente moral. ¿Qué nos dice Silvia? Que creo que ya está con su Ya, sí, micrófono abierto. sí. Eh, nosotros tenemos nuestros espíritus guías, que son los que nos dan, se nos asignan cuando nosotros venimos a esta encarnación. Tenemos los espíritus simpáticos, que son los que están cerca a nosotros de acuerdo a nuestra moral, ¿no? Que son similares a nosotros y por eso los atraemos. Y también están los espíritus familiares, ¿no? Que son espíritus con los cuales nos vamos a encontrar de repente en muchas encarnaciones y que nos ayudan, de acuerdo a su poder y de acuerdo a su adelanto, a cumplir con las pruebas que tengamos que pasar, ¿no? En determinadas encarnaciones. No todos o sea, los espíritus que están cerca a nosotros, algunos son eh, ligados a nosotros de acuerdo a nuestro grado de moral. Algunos son espíritus familiares que ya venimos con ellos encarnándose en diferentes encarnaciones, nos venimos encontrando. Y otros, bueno, el espíritu guía, que es el que nos es asignado, ¿no? Esas son las razones por las cuales los espíritus están a nuestro lado. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias, Chivi. Vamos a repetir la pregunta para que Rosalía responda. ¿El afecto de los espíritus por determinadas personas es exclusivamente moral? Te escuchamos, Rosalía. Bien, al respecto yo podría decir de que exclusivamente moral no, porque también hay espíritus del bajo astral que buscan a personas que tengan la misma vibración. Yo diría que el afecto está relacionado realmente con la vibración de las personas, ¿no? A veces también puede ser que un espíritu esté, una persona esté en compañía de un espíritu que siempre está a su lado, que podría ser un espíritu guía, que puede ser un familiar que le ha sido dado como guía, ¿no? Pero normalmente los espíritus están con las personas de acuerdo a su nivel vibratorio.
¿no? Ya sean los buenos espíritus o los espíritus que realmente son de bajo astral, ¿no? Esa sería mi respuesta, Ana C. Ok, gracias Rosalía. Vamos a repetir una vez más la pregunta. ¿El afecto de los espíritus por determinadas personas es exclusivamente moral? Bueno, el verdadero efecto realmente no es carnal, ¿no? En absoluto. Sin embargo, cuando un espíritu se acerca a una persona, también no siempre va a ser por afecto, como lo acaba de decir Rosalía, a veces es por sintonía, ¿no? Se sintoniza con alguien de acuerdo a su nivel evolutivo, de acuerdo a su grado moral. Entonces, eso no significa afecto, ¿no? Y en realidad se acerca porque muchas veces estos hermanos que se convierten, acaban convirtiéndose en esa cercanía, acaban convirtiéndose en obsesores, porque en esos casos hay recuerdo, tipo así, recuerdo de pasiones humanas, no recuerdos que pueden ser vicios, que pueden ser sensaciones que ese desencarnado que va a convertirse en un obsesor desea, necesita sentir y que también puede haber una sintonía de acuerdo a tanto como lo que siente el encarnado y el desencarnado. Hay una sintonía, una afinidad en esos sentires de ambos, en gustos, para que lo entiendan mejor. Les gustan las mismas cosas, entonces se juntan, pero eso no significa afecto, ¿ok? Afecto probablemente es a aquellos, probablemente no, seguramente es esos lazos de amor que nosotros adquirimos cuando estamos encarnados. Muchas veces nos reencontramos con nuestros seres queridos en el otro plano y ese amor, ese afecto continúa. O a veces nuestro ser querido parte primero que nosotros y ese afecto continúa. Y es gracias a ese afecto que puede visitarnos, puede venir a visitarnos, puede acercarse hacia nosotros en una visita que debe de ser una visita programada también de acuerdo al merecimiento de ambos, tanto del encarnado como el desencarnado. Ese sí es afecto, ¿ok? Lo de los obsesores no es afecto, es afinidad, es sintonía, porque tienen los mismos defectos, tienen el mismo grado moral normalmente, ¿no? Salvo que sea pues un enemigo de otras vidas. Entonces, esa sería mi respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así: el espíritu protector a veces abandona al protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias. A ver qué nos dice Silvia. La verdad, como ya los había comentado antes, no, el espíritu guía está ahí velando por su protegido. A veces se aparta, se aleja cuando él no escucha sus sugerencias, sus consejos, porque como espíritus, nosotros tenemos el libre albedrío, tanto espíritus encarnados como desencarnados. Y tenemos, y dependiendo de nuestra moral y de la influencia que tengamos de otros espíritus, tomamos nuestras decisiones. Hace un momento hablaron de que hay sintonía con otros espíritus de acuerdo a nuestra moral. Sí. Y si el protegido decide oír más a espíritus que están más de acuerdo a su sintonía moral, probablemente espíritus bajos, y no hace caso de las sugerencias de su espíritu protector, él probablemente se aleje, pero no lo va a abandonar, siempre va a estar pendiente si es que necesita algo y en algún momento y él pida ayuda, él inmediatamente lo va a asistir.
porque lo que él desea es que él avance y progrese y cumpla su misión en esta encarnación. Ahora, como vuelvo y repito, ¿no? Todo depende de las decisiones que nosotros tenemos, a quién escuchamos más. Y es en ese momento en el que cuando él pide ayuda, el protegido pide ayuda y es nuevamente asistido por su espíritu guía y la influencia de los espíritus bajos que tratan de neutralizar toda la influencia de tu espíritu protector que te quiere orientar por el buen camino. eh, Ahí es ahí quien empieza una lucha, ¿no? Pero y gana el que el protegido escucha más, ¿no? Si escucha a su espíritu guía, pues ese es el que va a ganar y lo va a salvar. Pero si se deja influenciar y toma la decisión de escuchar a estos espíritus bajos, estos espíritus menos evolucionados, pues ellos son los que ganarán la batalla, ¿no? Entonces, el ángel de la guarda, espíritu guía, no abandona a su protegido. Por ahí que lo aparta, por ahí que trata se aparta un poco, ¿no? Pero no lo abandona. Siempre va a estar pendiente del momento en que lo necesite para poder ayudar. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, hermanitos. Gracias, Chivi. Vamos a repetir la pregunta para que responda Rosalía. Dice, ¿el espíritu protector a veces abandona al protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias? En ese caso yo también soy de la opinión que el espíritu protector que se nos asigna cuando reencarnamos siempre va a estar a nuestro lado, algunas veces más cerca de nosotros cuando nuestra moral esté encaminada, cuando nuestras acciones sean las correctas, cuando seguimos los principios que nos ha traído el Maestro Jesús, cuando somos buenos, está con nosotros siempre, ayudando de una manera imperceptible a veces y a veces muy, que nos viene como una idea, ¿no? Nos viene como una idea, nos da instrucciones y cuando no las cumplimos, cuando escogemos el mal camino, pues por más que se nos haya dado instrucciones y no le hacemos caso, porque tenemos el libre albedrío de obrar bien o obrar mal, el espíritu guía, o como llamamos nosotros también, el ángel de la guarda, está ahí atento, porque Dios nunca nos abandona, ¿no? Nunca nos abandona, siempre tenemos esa protección del Padre Celestial. Y el espíritu está atento en qué momento pedimos esa ayuda que necesitamos y Él nos va a auxiliar, Él nos va a socorrer, porque se nos ha asignado como protector justamente, eso es lo que tengo entendido yo, ¿no? Esa sería mi respuesta, Nacé. Muchas gracias, Rosalía. Voy a repetir, perdón, la pregunta nuevamente. El espíritu protector a veces abandona al protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias. Bueno, no es que, como ya lo han dicho Rosalía y Silvia, no es que el espíritu protector o ángel de la guarda se aleje, ¿no? Sino que, perdón, se abandone, sino es que se aleja cuando ve que sus consejos son inútiles y que la fuerza de voluntad del protegido es someterse a la influencia de los espíritus inferiores, ¿no? Cuando acepta, abre los oídos a, a esos espíritus inferiores que realmente lo llevan a tener malas acciones. Pero esto muchas veces, como ya le hemos dicho la pregunta de una de las preguntas anteriores, eso va a depender del grado moral también del protegido. O sea, el espíritu protector tiene una influencia sí en su protegido, pero a veces se escapa, ¿no? Escapa de acuerdo a
el grado moral que este protegido pueda tener y la rebeldía de no querer modificarse, ¿no? Más no lo abandona. En definitiva, no lo abandona totalmente, se va a apartar, se va a quedar un poco lejos, ¿no? Más siempre va a estar atento, siempre va a estar atento a lo que sucede con él, siempre va a estar prestes a darle un consejo en determinado momento, ¿no? Hasta que este hombre consiga, este ser consiga abrir sus oídos y vuelva pues nuevamente el espíritu protector a quedarse cerca. Es bien importante que tengamos en cuenta esto. O sea, nosotros hacemos estas preguntas de, con la finalidad de que cada uno de nosotros reflexione al respecto de las respuestas que se dan, ¿no? Importante es que cuanto mejores acciones tengamos, que cuanto mejor sea nuestro nivel evolutivo a través de esa famosa reforma interior de la cual siempre hablamos, que no es nada más y nada menos que retirarnos esos defectos, trabajarlos, irlos trabajando para que podamos tener acciones mejores y nos hagamos merecedores tanto de la compañía de nuestro protector como de cualquier otra situación que nosotros como espíritas conocemos, merecedores de todo lo por lo cual vamos a tener que pasar. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer la siguiente pregunta. Y dice así, ¿por qué olvidar el pasado es un beneficio valioso para la evolución del espíritu? Vamos a ver qué nos dice Silvia. Te escuchamos, Silvia. ¿Por qué venimos con el velo del olvido, no? Bueno, nosotros venimos y encarnamos en grupos. Generalmente nosotros venimos a encarnar con los mismos grupos con los que hemos encarnado antes, porque tenemos que concluir pruebas, tenemos que cerrar círculos y también cambiamos nuestros roles. Muchas veces nuestros padres en alguna encarnación son nuestros hijos ahora. Muchas veces algún enemigo del pasado está vinculado a nosotros o un desamor, una persona que amamos, que amamos antes y no nos amó. Volvemos a encontrarnos en esta encarnación, pero en roles distintos. Si nosotros tenemos el recuerdo de lo que ocurrió en una vida pasada, ese sentimiento podría evitar que nosotros, cumpliendo el rol que asignamos para esta encarnación, podamos cerrar esos círculos con esas personas. Hay personas con las que no nos amaron o que nos hicieron daño y que venimos con el propósito de encontrarnos con ellas o programamos encontrarnos con ellas para poder cerrar ese círculo, reconciliarnos, amarnos. Hicimos daño, cerrar esas deudas pendientes, nos hicieron daño, perdonar y sanar nuestra alma. Entonces, si nosotros tenemos recuerdos de esas situaciones, no podemos, no podemos, probablemente nos quede ese sentimiento y no podríamos perdonar a un asesino, no podríamos perdonar a quien mató a nuestro hijo, no podríamos, tendríamos vergüenza de acercarnos a alguien a quien hicimos daño. Entonces es importante que no sepamos nada, que vengamos sí con inteligencia, con intuición y cerremos esos círculos, porque venimos a eso, a aprender, venimos a enseñar, venimos a cerrar esos círculos para poder seguir avanzando en nuestro camino de progreso espiritual. Entonces, no es conveniente que sepamos quién fuimos, qué daño hicimos o qué daño nos hicieron, porque no nos permitiría concluir con la
misión para la cual nosotros hemos venido en esta encarnación. Esa sería mi respuesta. Gracias, Chivi. Vamos a repetir la pregunta para que la conteste Rosalía. Dice así, ¿por qué olvidar el pasado es un beneficio valioso para la evolución del espíritu? Al respecto, yo podría decirles de que eh, es importante que vengamos con el velo del olvido, porque sabemos que reencarnamos, ¿no? Entonces, nuestra reencarnación tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que seamos mejores en cada una de nuestras existencias, que evolucionemos espiritualmente. Y para ello venimos en nuestra reencarnación al grupo a la familia, donde de repente hay personas, no de repente, sino que es así, con personas a las cuales les hemos hecho mucho daño, inclusive asesinado, en fin, una serie de actos indignos de las personas. Por eso Dios nos da esa oportunidad, ¿no? De resarcir todo el mal que hemos hecho. Ese es el objetivo de la reencarnación. ¿Y por qué venimos con el velo del olvido y por qué nos beneficia? Nos beneficia porque podemos enfrentar a esa persona, o bien que asesinamos o bien que nos asesinó, porque no hemos sabido perdonar, porque seguimos con odios, con rencores, y por eso venimos en esa familia, ¿no? Se dice que no hay familia perfecta, justamente por eso, porque a veces no nos explicamos cómo entre hermanos de padre y madre hay unos que sin hacer nada al otro hermano hay un rencor, pero que se nota desde la infancia, ¿no? Y es por eso, porque a pesar de que venimos con el velo del olvido, las personas dicen, no, no me cae bien, no sé por qué, pero no puedo llevarme bien con mi hermano. Y tienen un conflicto inclusive, porque no se explican por qué tienen ese rencor hacia ese hermano. Y la explicación es porque a veces de repente han reencarnado muy rápido y todavía traen cierto recuerdo. Pero lo importante es venir con el velo del olvido porque nos beneficia para acercarnos a esa persona que nos hizo mucho daño o que hicimos mucho daño, ¿no? Esa sería para la respuesta a nacer. Gracias, Rosalía. Vamos a repetir nuevamente la pregunta. ¿Por qué olvidar el pasado es un beneficio valioso para la evolución del espíritu? Bueno, realmente el recordar quiénes fuimos y qué hicimos muchas veces no es agradable, ¿ok? Sin embargo, hay personas que piensan, ¿no? que sería muy bueno recordar que fuimos en vidas anteriores. Inclusive hay personas que se proponen eso y que van en la búsqueda de medios, en fin, para que puedan tener ese dato, ¿no? Y bueno, hay algunas que se decepcionan tanto consigo mismas en esa búsqueda, ¿no? El hecho de que se nos ponga el velo del olvido, como dicen Silvia y Rosalía, es justamente para no venir con esa ventaja de saber eh, qué es lo que nos toca vivir en la existencia actual, qué es lo que nos toca probar, cuál es la prueba que vamos a pasar. ¿No? Imaginan si nosotros supiéramos todo y de repente venimos pues con el tal enemigo en nuestra familia, o nos convertimos en hipócritas o de repente acabamos asesinando a un ser querido de nuestra actual existencia, ¿no? Y eso no sería hacer una buena prueba, ¿no? Pasar la prueba. Definitivamente no. Nosotros tenemos este olvido de otras vidas para que podamos realmente evolucionar de manera correcta,
para que podamos de alguna manera en la actual existencia corregir esas inclinaciones que en otra vida nos hizo equivocarnos, nos hizo tener malas acciones. El corregir esas malas inclinaciones va a hacer con que progresemos, con que ya no tengamos esas pasiones malas, ya no necesitemos tenerlas o traerlas incontables veces en diversas existencias y recaigamos en lo mismo. O sea, tenemos que pasar una buena prueba y saber si realmente hemos superado o no todos esos defectos, todas esas malas inclinaciones. Y bueno, y sí, es verdad, en algunas veces espíritus que han sido acérrimos enemigos nuestros en otras vidas, renace junto con nosotros en un seno familiar, ¿no? ¿Para qué? Para saldar las asperezas, para aprender a amarse, ¿no? Y para que esto suceda, pues no podemos recordar lo que vivenciamos juntos, lo que nos hicieron o lo que nosotros hicimos en otras vidas, ¿no? Para que pueda surgir la reconciliación. Si no, no habría, no nacería ese lazo de amor que debería de nacer y sería extremadamente difícil el poder amar a un enemigo de repente sabiendo que nos hizo tanto daño en otras vidas o de repente es al contrario, ¿no? Ellos amarnos a nosotros sabiendo que hicimos tanto daño en otras vidas y sabe Dios qué podríamos haber hecho. Por eso ir atrás y querer saber qué fuimos en vidas anteriores es un poco complicado, no es muy recomendable. Primero que de repente vamos a querer modificar nuestra existencia actual, ¿no? De repente nos dicen, oye, viniste con tu enemigo de otras vidas, aquel que te asesinó, lo trajiste como hermano o lo trajiste como pareja. Regresan a casa y le miran la cara al hermano o a la pareja. Imagínense cómo, qué extraño, ¿no? Qué extraña sensación. Y esto, el saber, puede despertar dependiendo de cómo estamos, en qué estado nos encontramos emocionalmente, o de repente no nos llevamos ni bien con el hermano, o de repente también ya no nos llevamos bien con la pareja. Y esa situación se va a acentuar del hecho simplemente de saber qué fuimos en otras vidas. Entonces es bien complicado, no es recomendable, es por eso que la espiritualidad no lo permite, porque si lo permitiera, pues, ¿de qué valdría eh, reencarnar nuevamente? Si no es para probar que nos deshicimos de las malas inclinaciones, que supimos corregir todo eso y lo ponemos a prueba a ver si realmente sucede, o nos reconciliamos con aquel enemigo de otras vidas y nos perdonamos y hacemos con que nazca ese amor para que ya no haya más débitos, para que ya no haya más luchas existenciales entre esos enemigos. Entonces, ese es el motivo por el cual el olvidar el pasado es un beneficio valioso para el espíritu cuando reencarna. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta, la quinta y última pregunta, que dice así: ¿por qué Dios beneficia a ciertos hombres con los bienes de la fortuna que no parecen merecer? Vamos a ver qué nos dice Silvia respecto de esto. Te escuchamos, Silvia. Sí. Bien, hermanos. Nosotros sabemos que Dios siempre va a ser bueno. Y Él sabe Él sabe qué es mejor para nosotros que nosotros mismos. Él no se equivoca. Nosotros nos equivocaremos, Él no. Pero también recordemos que a nosotros nada nos es impuesto. Y muchas veces nosotros pedimos antes de encarnar ciertas situaciones, ciertas pruebas que nos permitan saldar deudas, cerrar círculos y seguir avanzando.
Y aunque no crean, el hecho de poseer muchas riquezas y muchos bienes, es una responsabilidad muy grande y una tentación muy grande. Entonces la prueba es bastante grande. Así como antes de venir pedimos por determinada situación, ¿no?, que nosotros debemos de saldar, pedimos pruebas muy dolorosas como enfermedades penosas o venir con ciertas limitaciones físicas, porque de acuerdo a las deudas que tenemos, eso nos permitiría a nosotros avanzar, evolucionar de manera más rápida, ¿no? También el dinero es una prueba y una prueba bastante fuerte porque está sujeto a muchas tentaciones, está sujeto al hecho de que eh, nos dejemos llevar por la ambición y tenemos que vencer esa prueba. Que seamos injustos o estemos llenos de avaricia. Y eso pasar esa prueba de no ser avaros, de no ser ambiciosos, de no malgastar el dinero de manera de que no sea beneficioso para todas las partes, que no hay un equilibrio perfecto, una armonía para todos, es una prueba muy grande, que si no la pasamos, lejos de ayudarnos, nos va a generar más deudas. Entonces, nosotros sabemos que nada nos es impuesto y nosotros pedimos ciertas pruebas. Y a veces pareciera que la gente no mereciera tal o cual situación o determinada opulencia económica, eh, pero esta también puede ser una prueba, o en su defecto, ¿no? No necesariamente es que Dios te lo haya dado, sino que hay personas que parece que han conseguido el dinero de una manera poco lícita y que parece que no hay justicia para ellos y que siguen enriqueciéndose de manera eh, ilegal, delincuencial, y que como es posible que Dios le dé la oportunidad a ellos de tener tanto, que han conseguido todo ese dinero de mala manera y sigan viviendo felices. Bueno, todos nosotros sabemos que existe la ley de causa y efecto. Y si estas personas conservan el dinero o lo mantienen durante mucho tiempo, em, en algún momento van a tener que pagar todo lo que hicieron. Y lo más penoso no es que si no lo pagan en esta vida, lo van a pagar en otra, una vida donde vienen llenos de miseria, de dolor, de angustia, personas que aparentemente son muy buenas, pero que toda la vida sufrieron, que nunca tienen cómo arribar. Tal vez estén pagando una deuda generada en una vida anterior, ¿no? Entonces, yo diría que el dinero es una prueba bastante grande, porque si bien es cierto, nos sirve para vivir bien, nosotros tenemos que conseguirlo de manera lícita. Dios quiere que sus hijos sean prósperos y nos quiere que tengamos todo lo que lo necesario para vivir de una manera decente, y, pero consiguiéndolo de manera lícita, ¿no? Si nos es otorgado desde la cuna y si venimos con abundancia económica y no lo sabemos administrar, esta sería una prueba que si no la pasamos lejos de avanzar, nos generaría más deudas, ¿no? Entonces, partamos del hecho de que Dios es siempre bueno, nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Si algunos tienen ciertas, Dios es justo y no le va a dar a unos más y unos menos sin merecerlo, ¿no? Y dependiendo del uso que nosotros le demos a todos esos beneficios económicos o dinero o abundancia que podamos tener, eh, dependiendo de eso, si es que pasamos estas pruebas para la cual vinimos a esta encarnación o no. Bien, esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Chivi. Vamos a leer nuevamente la pregunta para la respuesta de Rosalía. Sería, ¿por qué Dios
beneficia a ciertos hombres con los bienes de la fortuna que no parecen merecer? Te escuchamos, Rosalía. Bien, queridos hermanitos, al respecto, debemos analizar que estamos en este planeta de expiación y pruebas, ¿no? Estamos aquí para pasar pruebas y con lo que venimos, cuando nos vamos al plano espiritual, nos llevamos solo nuestras obras, ¿no? No nos llevamos nada material. Entonces, bien dice Silvia que el dinero es una prueba de expiación y es una prueba muy difícil, porque con dinero es más difícil todavía para algunas personas, ¿no? El ser bondadoso, caritativo, practicar la caridad, que ese es el objetivo, ¿no? Pero también es cierto que Dios es justo y sabemos que tenemos muchas existencias. Actualmente hay ricos y pobres, porque Dios, siendo justo, cada uno debe trabajar cuando le toque su turno, lo que quiere decir de que en algún momento nosotros también hemos sido ricos, pero de repente no hemos utilizado bien, para el bien, ese dinero que se nos dio. Y en otro momento vamos a ser pobres. ¿Y para qué es la prueba de la pobreza? La prueba de la pobreza es para tener más paciencia, para resignarnos y aumentar nuestra fe en nuestro Padre Celestial, ¿no? Siempre son pruebas que se nos pone para mejorar nuestro espíritu, para evolucionar, para ser mejores en cada existencia, ¿no? Y si nacemos con dinero, pues también es una prueba que uno debe trabajar cuando le toca ese turno, ¿no? Entonces, las riquezas es para unos la prueba, ¿no? Para los ricos la caridad, para los pobres la paciencia, la perseverancia, la resignación. Entonces, podemos decir que Dios es justo y que a cada uno nos da lo que necesitamos, lo que necesitamos para nuestra evolución, para mejorar, para dejar en algún momento de ser orgullosos, envidiosos. Lo único que tenemos es la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Esto es lo que realmente es lo que vamos a llevarnos al otro plano, al plano espiritual, al plano que nos corresponde, porque aquí en la tierra sabemos que estamos solamente de pasada. Y si tenemos por ahí una herencia que nos hace ricos, nos ganamos la loto y nos hacemos ricos, pues bueno, esa es una gran prueba, porque ese dinero no nos vamos a llevar, solo nos vamos a llevar las obras que hacemos, ya sea como ricos o como pobres, ¿no? Esa sería mi respuesta, Nacé. Gracias, Rosalía. Voy a repetir una vez más la pregunta para contestarla. ¿Por qué Dios beneficia a ciertos hombres con los bienes de la fortuna que no parecen merecer? Bueno, sabemos que Dios es muy justo, ¿no? Así como también sabemos que es necesario para nuestra evolución el vivenciar roles diferentes. Algunas veces vendremos como mujeres, algunas veces vendremos como hombres, en otras vendremos ricos, en otras vendremos pobres, en algunas tendremos hijos, en otros no, y así sucesivamente, ¿no? Y en algunas pasaremos por pruebas tan difíciles que nuestros hermanos de existencia, nuestros compañeros de existencia van a sentir hasta piedad por nosotros, por tanto sufrimiento que nos toque vivir. Y esto es tan, a veces es tan justo, más a veces es tan relativo. eh, la riqueza o la fortuna es una prueba, generalmente dura también, es muy peligrosa, ¿no?
porque a veces el espíritu que viene con ese beneficio no sabe aprovecharlo y lo utiliza para el mal. Lo utiliza con malas acciones, lo utiliza de una manera que va generándose débitos, ¿no? Quien no ve más allá del presente, quien no sabe qué sucedió en otras vidas y el por qué tal o cual persona en la existencia actual tiene un beneficio o no lo tiene, pues definitivamente no lo va a entender y lo va a sentir injusto. Necesitamos aprender, necesitamos pasar por muchas situaciones para que nosotros podamos ir evolucionando, y es a través de esos diversos roles que vivimos, de todas esas experiencias que tenemos a cada existencia, que vamos a aprender. Lógicamente que hay algunas que son pruebas, lógicamente que hay algunas que son pagos de débito también, eso no hay que quitarlo, pero no son dadas estas situaciones por Dios como si fueran un beneficio. O sea, si vamos a hablar metafóricamente, es un beneficio, pero me refiero al asunto de que Dios beneficia a alguien con riquezas, con prosperidad, con amor incondicional de sus nuevas familias en las existencias actuales. No, todo esto obtiene un merecimiento, más siempre, siempre, siempre va a tener una finalidad que es necesaria. Ese espíritu tiene que evolucionar, ese espíritu tiene que aprender, y es a través de estas situaciones que a veces son beneficiosas aparentemente a los ojos del mundo, como la riqueza, que todo el mundo piensa que es un beneficio, la riqueza, venir en cuna de oro, esa prosperidad que ya viene nacida, no es un beneficio, es a veces una prueba muy grande. Y como les dije en un inicio, a veces el espíritu no sabe cómo pasar esa prueba o no la pasa bien. En la siguiente le tocará venir como pobre, y así sucesivamente, hasta que ese espíritu pueda conciliar esto, pueda hacer un buen uso de esa riqueza, e inclusive hacer un buen uso de esa pobreza también, surgir de repente, hacerse merecedor, o aprender con la humildad, aprender con la carencia, aprender con el hambre, algo que no pudo aprender cuando lo tuvo todo. Entonces, no es que Dios favorece, Dios es justo y nos da las oportunidades a todos de igual manera. Más bien somos nosotros quien no aprovechamos, y al final acabamos pues recayendo y recayendo, y venimos varias existencias así, y en fin, vamos generando débitos, vamos teniendo que venir a pagar esos débitos, y a la vez vamos a tener que ser probados, en fin. Nada de lo que veamos y aparentemente nos parezca injusto lo es. Acuérdense que Dios es perfecto y Él va a permitir una prueba justa. Él va a permitir que las situaciones se den con la única finalidad. Porque si en algo Dios sí beneficia a todos sus hijos, es en dar oportunidades. Hay que saber aprovecharlas. Nosotros que estamos en la doctrina y sabemos de esto, pues no reclamemos tanto y esforcémonos más para poder salir adelante, esforcémonos más para poder de repente pasar ciertas situaciones que no son eternas, y lo sabemos. Y aceptemos las que no podemos cambiar definitivamente. Llevemos, intentemos conllevar la felicidad, la poca felicidad que tenemos en el mundo terrenal con el rol que nos tocó hacer en esta existencia. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Y con esto estamos encerrando la sesión de preguntas y respuestas, y ahora vamos a pasar a lo siguiente.